Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes y querido público y feligreses que hoy nos acompañan. Nos encontramos en una emisión más de su programa Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra Arquidiócesis de Durango, 4 veces centenario. Hoy, en esta lluviosa tarde de junio, estamos en el templo de San Juan Bautista de Analco. La parroquia de Analco tiene el privilegio de ser de las más antiguas, o por así decirlo, la más antigua de nuestra ciudad. Y por ello, en vísperas de su fiesta patronal, en vísperas de posteriores acontecimientos, queremos hablar un poco sobre su historia, su relevancia y las transformaciones que ha tenido este recinto. Para ello contamos con la presencia del doctor Javier Guerrero Romero, que es cronista de la ciudad. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en este lugar tan histórico y tan bonito que es San Juan Bautista de Analco. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a todos los seguidores de este programa por la transmisión de Facebook, a todos los que nos acompañan aquí, los feligreses que nos acompañan aquí en el templo. Hoy es la primera vez que hacemos el programa, bueno, que me toca a mí estar con público, entonces les agradecemos mucho su presencia y bueno, pues platicaremos justamente, si no tiene inconveniente, padre, de la importancia que tiene el templo de Analco en la historia de la evangelización de Durango y de la ciudad de Durango en particular. Muy bien. En primer lugar, doctor, ¿cómo surge el nombre de Analco? ¿Es indígena o es vasco? ¿Y cómo se da el descubrimiento de este lugar? Bueno, Analco es un nombre de origen náhuatl que significa a un lado del agua o más allá del agua, que es el mismo significado que tiene la palabra Durango, pero que es la palabra en vasco. La población se denominó así cuando se construye la misión. Hay que decir que esta misión de San Juan Bautista es anterior a la fundación de la ciudad de Durango. No nos hemos podido poner de acuerdo qué tan anterior, pero sí tenemos toda la plena certeza de que para 1561, es decir, 2 años antes de fundar la ciudad de Durango, ya era una misión permanente. Antes de eso era una misión de visita, es decir, era una misión en la que el misionero por temporadas nada más aquí y ellos venían de Nombre de Dios, que había sido fundado Nombre de Dios en 1556. Entonces, desde 1558 hay noticias de que ya había una misión de visita y es Fray Jacinto de San Francisco, el misionero que le toca venir a poner una misión para trabajar con los indígenas, con los nativos que vivían en esta región y selecciona este lugar justamente para iniciar el trabajo de evangelización en el Valle del Guadiana. Es el primer sitio para la evangelización en el Valle del Guadiana. Venía en Nombre de Dios, se instala aquí y él va y viene permanentemente hasta 1561 en que ya se queda un misionero residente de manera permanente en la población porque ya se había asentado y se había logrado un proceso ya más sólido de evangelización aquí en Analco. Es decir, estamos hablando de antes de la fundación de la ciudad de Durango y esa es la razón por la que la ciudad de Durango se funda aquí, porque ya estaba el pueblo de indios de Analco, como le llamaban, porque era una misión para atender a los indígenas de la región. Y entonces, a la hora de que se seleccione el lugar para fundar la capital del Reino de la Nueva Vizcaya, pues seleccionan al otro lado del río. Hay que recordarle a los niños, sobre todo que no saben, que el Boulevard Dolores del Río, que actualmente cruza aquí enfrente del templo, prácticamente pues era un río. Era un río, a muchos nos tocó todavía verlo, y en estas épocas verlo lleno de agua. Era un río y este río dividió el pueblo español, que estaba de aquel lado, que se funda en 1563, con el nombre de Villa de Durango, Villa de Guadiana,
y el pueblo de indios de San Juan Bautista de Analco, que se funda en 1561, cuando menos, de este lado del río. Y los dos tienen el mismo nombre, con la excepción, evidentemente, una en náhuatl y otra en vasco, pero los dos significan pues más allá del agua o al otro lado del agua. Y este es el origen fundacional de la misión de Analco. Entonces, si no se funda Analco, no se funda la ciudad de Durango. La ciudad de Durango dependió de que se fundara la misión San Juan Bautista de Analco. No fue un trabajo fácil, fue un trabajo muy complicado para los misioneros. Hay que decirlo que los nativos que habitaban en esta región eran pueblos seminómadas, guerreros, que constantemente estaban, pues acudían al llamado de los misioneros, pero al día siguiente se iban, regresaban y se sentaban unos días y se volvían a ir, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos, que era muy común, pues atacaban a la población, atacaban a los que se sentaban de manera más o menos permanente, y esto hacía muy difícil que funcionara la misión. Este también 1561, que ya más o menos logra sentar bien las bases de la evangelización, y vienen algunos grupos indígenas del centro que ayudan justamente a que el pueblo se consolide. El pueblo, bueno, los feligreses son de este barrio. Decirles que el pueblo de Analco fue un pueblo independiente de la ciudad de Durango hasta el siglo XIX. Es hasta principios del siglo XIX, después de la independencia, que se decide sumarlo a la ciudad de Durango. El barrio de Tierra Blanca, que está anexo, ese sí era de la ciudad de Durango, pero el pueblo de Analco permaneció independiente y tenía incluso su propio ayuntamiento, tenía su propio cabildo y tenía su propio gobierno, hasta 1823, en que se suma prácticamente, o se decide que se sume como parte de la ciudad de Durango. La misión nace justo aquí donde estamos, pero hacia mi izquierda. La capilla lateral, que yo los voy a invitar a que la vean después que terminemos, acá donde está el padre confesando justamente. La capilla lateral van a ver 3 arcos. Esos 3 arcos es el límite del crucero, así se llama cuando se construye la iglesia. Se construye la nave principal y un crucero, es decir, una nave que cruza de un lado a otro, pero los cruceros tienen más o menos el mismo tamaño, es decir, el crucero hacia el lado oriente debía ser el mismo tamaño hacia el lado poniente, ¿sí? Estos 3 arcos marcan justamente esa distancia de uno y otro. La vieja capilla de San Juan Bautista de Analco y Nuestra Señora de Loreto, como se fundó de manera original, era justamente esos arcos para allá. Si lo ven con mucho cuidado, se van a dar cuenta que tenemos una pequeña iglesia allá. Es una capilla con 2 naves laterales también, como esta gran iglesia, con una gran nave y 2 capillas laterales, pues ahí tenemos una pequeña capilla con 2 naves laterales. Bueno, ese espacio en particular es el edificio arquitectónico más antiguo de la ciudad de Durango. Es el punto más antiguo de la ciudad de Durango, porque siempre nos dicen, bueno, es que Analco es anterior a Durango, sí, el pueblo de Analco. El templo es anterior, no, el templo no. El templo de Analco es un templo más contemporáneo, pero la capilla de Nuestra Señora de Loreto, sí es el vestigio más antiguo que tenemos de la arquitectura religiosa en nuestra ciudad. Y si ustedes lo ven y entran a esa parte, se van a dar cuenta que es otra iglesita, una iglesia pequeñita, pero era una iglesia pequeñita porque el pueblo original eran 20, 25 personas las que habitaban aquí, no necesitaban una iglesia más grande. Eran 20, 25 personas, después se amplía un poco hacia esta parte, hacia el arco que tenemos en esta de la nave, ¿sí? Y ese va a ser el templo hasta la nave, prácticamente, que va a perdurar hasta que se construye esta parte del templo. Era un templo franciscano, hasta que se le entrega al clero secular en 1792, ¿sí? Y que se convierte en parroquia, pero antes de esa fecha era un templo franciscano. Y entonces conserva las características de los templos franciscanos. La puerta que da hacia el atrio
desde esta iglesia, vamos a decir que son dos iglesias, esta es una y aquella es otra. La puerta que da hacia el atrio es la puerta que se conocía como la puerta de Porcíncula, la puerta que tienen todos los templos que se construyeron en las misiones franciscanas en América, que recuerdan la puerta de Porcíncula por el lado norte por el que entró San Francisco a Asís. Cuando San Francisco llega a Asís, llega por el lado norte y entra al templo por esa puerta. Y entonces la puerta de Porcíncula es una puerta que siempre permanecía cerrada y solamente se abría el 4 de octubre para recordar la llegada de San Francisco. En Durango tenemos otro pequeño templo franciscano que se conserva de esa época, contemporáneo, que es la iglesia de los Remedios, en el Cerro de los Remedios, que dependía de esta capilla y después de esta parroquia, ¿sí? La iglesia, cuando se construye la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, originalmente se construye para hacer la capilla de Nuestra Señora de Loreto, y la Virgen de Loreto de aquí se traslada a la capilla de los Remedios. De hecho, el camino para llegar y subir hasta el cerro a pie de manera original era por la actual calle Juan E. García. Ahí subía uno por enfrente de momento a la bandera, y por ahí todavía quedan restos del camino que llegaba de manera natural a las procesiones que desde aquí se hacían al templo de los Remedios. En el templo de los Remedios, cuando ustedes vayan y lo vean, se van a dar cuenta que también orientado hacia el norte tiene una puerta, pero esa puerta está tapiada. ¿Sí? Está tapiada porque la costumbre era que la puerta estuviera cerrada, pero en algunos momentos, por disposiciones mismos aquí de la Orden de San Francisco aquí en Durango, se disponía que esa puerta se tapiara. Y el día de San Francisco, la misa de Gallo del 4 de octubre se demolía. Y en la misa para cerrar la fiesta de San Francisco se volvía a tapiar. Y todo el año estaba tapiada y solamente el día 4 se abría. En algunos, como esta capilla era una puerta de madera como la que encontramos aquí y que permitía eso. Ustedes van a ver, se lo estoy comentando porque es su iglesia y la deben conocer con más detalle y tenerle más cariño a la conservación de la iglesia. Se van a dar cuenta cuando salgan por la puerta de Porcíncula, que sí le voy a decir a la puerta de aquel lado, pequeña puerta norte, la dimensión del muro. Es un muro que mide más de 2 metros de ancho. ¿Sí? Es un muro enorme porque, tenemos que decirlo, pues los primeros sacerdotes que llegaron aquí, sobre todo los frailes, pues no eran arquitectos. Entonces, para que no se les cayeran los edificios, pues los hacían de muros. Si necesitaban un muro de 1 metro, pues lo hacían de 1,5 metros, ¿verdad? Para protegerse. Si era más, pues le ponían más. Seguramente tuvo alguna falla y entonces lo engrosaron de más ese muro. Y eso es una de las características que va a tener esta pequeña capilla lateral que vamos a encontrar y que es verdaderamente una joya de la arquitectura religiosa de Durango. Muy austera. Luego es un término técnico que, bueno, pues se los voy a explicar, pero para quien nos escuche y lo conoce, es una iglesia de bóveda de cañón. Es media caña. A diferencia de la bóveda principal aquí, que es una bóveda con nervadura así hecha como de gajos, aquella ya es un medio tubo. No tiene más forma que medio tubo. Después de los arcos, para allá van a encontrar ustedes un medio tubo, ¿sí? Y eso era porque era la forma como construían en el siglo XVII. No se veían todavía este tipo de construcciones, no podían este tipo de construcciones, y eso hacía también que no tuviera muchas ventanas, porque no había modo de abrirle una ventana porque se les caía el edificio, ¿sí? Tiene una peculiaridad muy importante. Todas las iglesias franciscanas, estoy hablando de la iglesia franciscana antes de que esta fuera del clero secular, regularmente se orientaban norte-sur, oriente-poniente, para que la puerta de Porcíncula quedara al norte. Pero en esa orientación oriente-poniente permitía, dependiendo cómo estuvieran, que el altar, hubiera una ventana arriba del altar, ¿sí? Donde termina la nave y luego empieza el área del altar, una pequeña ventana para que de manera natural se iluminara el altar al amanecer o al atardecer, dependiendo de la orientación que tuviera la iglesia. Ahora no tenemos problema porque tenemos la iluminación eléctrica,
Pero en aquel entonces, imagínense esta pequeña capilla. De hecho, si ahorita los que lo puedan ver, van a ver que tiene iluminación natural al fondo, ¿sí? Al fondo tiene iluminación natural justamente porque es ese elemento que tenían arquitectónico para que pudieran tener esa iluminación, que daba un efecto muy importante para el propio ritual de la iglesia, ¿no? Entonces estamos hablando de una iglesia francamente maravillosa, toda en conjunto, pero ahorita en esta primera parte que me permite, padre, pues hablamos justamente de la capilla de Loreto, que es el templo original de San Juan Bautista de Analco. Afortunadamente se conserva, afortunadamente cuando la familia Montoya hizo el diseño de esta nueva iglesia, decidieron conservarlo y no lo demolieron, y eso permitió justamente que podamos gozar ahora pues de los dos templos juntos en un mismo espacio y que podamos presumir que tenemos uno de los edificios, de hecho el edificio más antiguo que se conserva en Durango es aquella pequeña capilla que tenemos de aquel lado, padre. Ya me extendí mucho para empezar. Adelante, al contrario. Bueno. Gracias. No. Esto nos ilumina mucho porque, pues, para valorar y cuidar la riqueza arquitectónica e histórica de nuestra arquidiócesis, el darnos cuenta de que esta pequeña capilla es la más antigua de la ciudad o del municipio, sí, de la Nueva Vizcaya, pues es un privilegio el todavía contar con ella. Lo de la advocación de Loreto es porque Francisco de Ibarra era devoto de ella, ¿sí? Ok. Y entonces, ya una vez que se llega a la independencia, la familia Montoya es la que patrocina la construcción de este segundo templo, ¿o quién es quien lo realiza? No, padre, no son ellos los patrocinadores, ellos son los realizadores. Cuando se suma el pueblo de Analco, se pasa a formar parte de la ciudad de Durango y se convierte en parroquia, unos años antes se convierte en parroquia, pues va a empezar a tener un movimiento diferente, una mayor feligresía, ¿sí? No había otro templo en el barrio de Tierra Blanca, y no había suficientes puentes en el arroyo, es decir, este era prácticamente el único templo que había de este lado. El templo de Nuestra Señora del Refugio es de principios del siglo XX. Y entonces la capilla fue insuficiente, la pequeña capilla fue insuficiente, y entonces la propia feligresía se da la tarea de organizarse, dirigidos por los curas, porque son varios curas los que les toca, pues hacer un nuevo templo, un templo mayor que permita tener una mayor comodidad para la feligresía y que sea un mejor espacio para la práctica religiosa, para la devoción. Y se manda a llamar a una familia de cantereros originaria de Zacatecas, que había estado trabajando ya en algunas regiones de aquí de Durango, todavía en la ciudad de Durango. Prácticamente esta es la primera obra que van a hacer en Durango y que va a ser una familia muy famosa, que es la familia Montoya. Actualmente hablamos y oímos mucho hablar de Benigno Montoya, de su hijo Francisco Montoya, pero sobre todo de Benigno Montoya en la obra arquitectónica. Pero Benigno Montoya, cuando llega aquí, era un niño. De hecho, aquí seguramente participó en la talla de las canteras de este templo, pero realmente quien los construye es su papá, don Jesús Montoya, y su tío Matías Montoya. Los dos vienen y se establecen aquí en Durango para construir el templo de San Juan Bautista. Y invitados por la parroquia, hacen el diseño, la propuesta del templo, y afortunadamente, como menciono, deciden que se haga con orientación norte-sur y no ampliar el templo que ya existía, porque lo podían ampliar. Debo decirles que de este lado, y ustedes que son aquí del barrio seguramente han oído muchas historias de ese tipo, o sea, aquí era el panteón atrial del templo, es decir, aquí donde estamos era parte del panteón, y el panteón se extendía hasta la calle, que es Arista, la que está aquí de este lado. Sí.
Mina, hasta la calle Mina, hasta la orilla de la calle Mina, allí se extendía el panteón, ese era el límite, vamos a decirlo, del panteón. Y entonces deciden construirlo en este eje y no de aquí hacia la calle Mina, porque aquí es la vista justamente a la calle Gómez Farías, ¿sí? Si ustedes se paran en la calle Gómez Farías, retirados, y ven hacia acá, van a ver la cúpula del templo. En el pasado lo que veían era la fachada del antiguo templo, ¿sí? Entonces lo que deciden ellos es hacer construirlo en este eje, respetan la antigua capilla y trazan este nuevo templo. Y este templo va a tener varias peculiaridades. Primero, bueno, toda la construcción interior en cantera, labrada en cantera, que no va a distar mucho de lo que se había estado haciendo en catedral en los años 50 del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque era el canon que había impuesto el obispo Zuviría, que los altares debían ser con estas características neoclásicos, pero no había disposiciones para el exterior. Y entonces en el exterior desbordan su capacidad de talla de cantera y nos hacen una talla de cantera tipo, no churrigueresca, recuerda, es muy arabesca. Recuerda mucho los tapetes árabes, o sea, es de puras flores, es una fachada con flores y muchos detalles arquitectónicos y una torre diferente a todas las demás torres que había en Durango. Ellos deciden hacer justamente, pues, marcar la diferencia de la capacidad arquitectónica que tienen y evidentemente, pues, fue su carta de presentación para quedarse a vivir en Durango. El templo de San Juan Bautista de Anaco se convierte justamente, pues, en eso, en la carta de presentación del trabajo que la familia Montoya tenía capacidad de desarrollar, y a partir de aquí, tanto a don Jesús como a don Matías los invitan a trabajar en otros templos, a trabajar en algunas casas, y empiezan a trabajar ellos aquí en Durango en otras poblaciones aquí en el interior de la diócesis, porque trabajan incluso hasta Mapimí y hasta Chihuahua, y en ese inter pues va creciendo Benigno, que va a ser, pues, el máximo exponente de la familia Montoya en la talla de cantera. Después va a regresar Benigno Montoya algunos años después, y ya Benigno Montoya hace este altar mayor. O sea, él hace este altar, no lo tenía de manera original el templo, y a la par que hace el altar del templo de San Agustín. Si los ven se van a dar cuenta que son muy parecidos, son de principios del siglo XX los dos, son muy, muy parecidos los dos. Y una vez que hace estos y que hace esa construcción aparentemente muy pesada, esta pequeña cúpula dentro sostenida por columnas, que todo el mundo decía, cuando quite los puntales se va a caer, pues todavía tiene ya más de 100 años y sigue en pie sin ningún problema, porque es más o menos muy pesada. Esta estructura que hace similar a la de San Agustín, que las hizo al mismo tiempo. Y de aquí va a ser el templo de Los Ángeles, donde va a ser todo lo contrario a esto, una arquitectura muy ligera, tan ligera que hace una obra filigrana en cantera que no hay en otro lugar de México. En las columnas de cantera labra flores dentro de la misma pieza de cantera, pero son unas flores tan finas que parece que si fueran añadidas, pero forman parte de la misma piedra con la que se logró originalmente. Eso lo habían hecho en la fachada aquí de Anaco. Y esta fachada de Anaco es una fachada que va a aspirar a ser la fachada del arzobispado. En el arzobispado empiezan a hacer este tipo de retículos, este tipo de juegos con la cantera, pero lo toman de aquí de Anaco. Entonces Anaco va a marcar la pauta para las torres semicirculares, para las cúpulas de este tipo de torres, va a marcar la pauta para el labrado de flores en la cantera, y de ahí en adelante pues va a ser ya toda una corriente arquitectónica que va a perdurar en Durango, y que Benigno Montoya, que trabajó aquí de niño, debo aclararlo, él no era el maestro de obras, sino su papá y su tío, pero aquí seguramente aprendió y especializó mucho
el labrado del cincel. Es así, a grandes rasgos, padre, una descripción arquitectónica de este maravilloso templo, de este espacio tan bello que es el templo de San Juan Bautista. Gracias, doctor. Y para nuestros queridos televidentes, e igual también aquí a los feligreses presentes, ya anteriormente habíamos tratado en nuestro programa algo sobre la vida de Benigno Montoya. El licenciado Alonso Barrios había hablado al respecto, así que esto, lo que mencionó el doctor, complementa lo que ya hablábamos sobre Benigno, de cómo es que él llega acompañando a sus papás y posteriormente él mismo va a ir desarrollando las ideas en las diferentes huellas arquitectónicas que encontramos en la ciudad. Doctor, Analco es un barrio también, como ya lo mencionó, lleno de tradiciones, lleno hasta de leyendas, lleno de una historia tanto popular como, bueno, muy importante en el desarrollo de Durango. ¿Alguna anécdota o algo que usted conozca sobre este barrio que nos quiera compartir? Que es uno de los lugares más antiguos de la ciudad de Durango y el pueblo como tal es más antiguo que la propia ciudad de Durango. Hay algunos vestigios arquitectónicos que es importante recordar, y más que anécdotas o más que leyendas, bueno, leyendas hay muchas, no las voy a comentar porque los feligreses las conocen mejor que yo, pero algunos detalles arquitectónicos del barrio, urbanísticos del barrio, que son prácticamente poco conocidos. Cuando se construye el sistema de agua potable de la ciudad de Durango, que lo construye el obispo Benito Crespo a principios del siglo XVIII, una de las acequias se pasa aquí por el barrio. Es decir, viene el ojo de agua a la altura de lo que se conoció como el Puente del Obispo, en la calle Canoas. Ahí daba vuelta la acequia principal que entraba a la ciudad de Durango, pero otra acequia venía bordeando el arroyo y a la altura de las Moreras daba vuelta y entraba a la ciudad, al pueblo, perdón, y bajaba aquí por toda la calle Volantín y luego la calle de Anaco y seguía prácticamente hasta la Plaza de las Víboras, ya en el barrio de Cantarranas. Allí había una fuente y de allí el agua se mandaba a la Ciénega, ¿sí? La Ciénega era una laguna, ahora es una colonia, pero entonces era una laguna. Pero el agua que pasaba por allí tenía puntos de abastecimiento para la población y uno de ellos es la caja de agua. Se conserva solamente una caja de agua en Durango. En algunas ciudades hay más cajas de agua. Las cajas de agua hoy se llamaban a las fuentes donde se hacía que llegara el agua, había grandes tinas de depósito y la gente iba a tomar el agua de ahí. Y una de esas cajas de agua es la caja de agua del templo de San Juan Bautista. Anterior al templo, estamos hablando del pequeño templo que estaba aquí, por razones, pues así que de topografía del terreno, pues la acequia no podía pasar más cerca, pasaba por lo que es actualmente la calle de Analco, un poquito por acá, por el atrio. Y en la mera esquina de Mina y Analco se conserva una esquina de 2 pisos diferente a todas las demás casas. Yo los invito a que las vean después. Tiene unas pequeñas ventanitas arriba. Esa era la caja de agua de Analco. Afortunadamente se conserva. Estábamos hablando de un edificio de principios del siglo XVIII. Ahí se conserva. Es un detalle así como curioso que les quiero mencionar. Es una casa particular en este momento, pero que es un vestigio arquitectónico muy importante que formaba parte del conjunto del templo. Y como parte curiosa del templo, también decirles que para el 4º centenario de la ciudad de Durango, en 1963, se determinó iniciar la colocación de lo que se le llamó el alumbrado colonial, que no tenía nada de colonial porque era eléctrico, en la colonia no había alumbrado eléctrico, pero bueno, se le llamó el alumbrado colonial, que ahora luce con estos arbotantes de fierro vaciado que tenemos aquí afuera del templo y en todo el centro de la ciudad y demás. Pero en 1963, hace que son 60 años, 61 años,
Este alumbrado hace 61 años era a partir de farolas eléctricas pegadas a las casas y que se colocó en el barrio de Analco y en el centro de la ciudad. Y aquí se conservan todavía algunas de esas farolas. Ya no funcionan, pero se conservan en algunas casas estas farolas que se pusieron de alumbrado público. Aquí en la esquina prácticamente hay dos, ahí se conservan todavía dos, y en algunas de las calles entonces se conservan algunas. El riesgo es que como ya no funcionan y ya no sirven, pues en cualquier momento se van quitando, van arreglando las casas, se van quitando y estamos quitando un vestigio pues de un momento de modernidad que se le quiso dar al barrio para recordar justamente este cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Durango. Y otro elemento importantísimo pues es recordar que todas estas misiones, todas estas capillas y prácticamente todas las iglesias hasta la entrada en vigor de las leyes de reforma a mediados del siglo XIX tenían panteones atriales, es decir, se sepultaba a los feligreses afuera, a los alrededores del templo e incluso dentro del propio templo. Por eso no es extraño ver lápidas dentro del templo, no es extraño ver una lápida aquí afuera del atrio, del lado de la puerta de Porcíncula, que se conserva milagrosamente, afortunadamente, porque desaparecieron prácticamente todas las lápidas de estos panteones atriales en una medida irracional que se hizo en el siglo XIX de tratar de eliminar todos estos vestigios cuando empieza a funcionar el nuevo Panteón de Oriente y tratan de eliminarlas y cubren, las tapan, las quitan, las voltean, incluso, y muchas de esas a veces se usaron para hacer pisos de casas, ¿no? Aquí se conserva esa y no es raro que cuando se hacen obras aquí en la manzana alrededor del templo, pues encontremos restos humanos. Esos restos humanos regularmente pues son parte de ese panteón y ha ayudado mucho pues a todas estas leyendas que usted menciona, ¿no? Puede sí, que haya muchas de estas leyendas aquí en la población, pero no son más que pues feligreses que murieron y fueron sepultados alrededor de este maravilloso templo, ¿no? No tiene nada más allá de sobrenatural, ni mucho menos, como las recientes lápidas que aparecieron en la presa Guadalupe Victoria, que son de la capilla del templo del Durazno, que quedó sepultado por las aguas del río, de la presa Guadalupe Victoria. Gracias, doctor. Gracias porque nos ilumina al respecto. Veremos. Saludos. Estela Rodef, tanta riqueza en nuestros templos y no todos podamos apreciar. Hay que darnos el lujo de conocer y lo más importante, gozar de esta presencia divina. Gracias a todos nuestros televidentes, gracias también a los feligreses que nos han acompañado en esta charla. Doctor, un último mensaje, una última reflexión que quiera hacer. Yo solamente, padre, decirles a los feligreses que nos acompañan, a quien nos ven a través de la televisión, de este programa en redes sociales, que nos acerquemos más a nuestros templos, que nos acerquemos más y los conozcamos, que no nada más entremos, sino que realmente los veamos, los disfrutemos, los entendamos y nos sumemos a los esfuerzos que constantemente se hacen para que cada vez estén en mejor condición en nuestros templos. Analco es un templo que maravillosamente se ha conservado gracias al trabajo de los señores curas que han estado aquí, pero siempre con el respaldo de la feligresía. Y estamos hablando de un templo maravilloso que yo quise detenerme mucho en esta pequeña capilla para que la disfruten, la conozcan y sepan la riqueza que tenemos en Durango. No solo es la riqueza espiritual que implica en la presencia y el estar en el templo, sino la riqueza histórica y cultural que significa la posibilidad de gozar de un espacio de esta naturaleza. Yo los felicito a todos por participar en esto y como reflexión final yo les invitaría a que se acerquen más a su iglesia, a la iglesia que les corresponde, a su parroquia, invitarlos a que se acerquen más a los esfuerzos que los señores curas hacen desde las parroquias, porque son esfuerzos justamente pues para que tengamos una casa de Dios cada vez más digna. Gracias, padre. Gracias, doctor. Agradecemos su presencia. Siempre un placer escucharlo.
todo este cúmulo de conocimiento y sabiduría. Un placer que nos haya acompañado. Agradecemos también la recepción de Monseñor Herminio Talavera Cárdenas, párroco de este lugar, que nos permitió transmitir aquí desde este recinto. Agradecemos también a Gaby Juárez y a Cris Lira, que hicieron posible la transmisión de este programa, y a los queridos feligreses de esta comunidad que hoy nos acompañan, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en este su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.